Hola amigos, la enorme satisfacción de volver a encontrarnos una vez más en una nueva edición de este ciclo que llamamos Historias desde el Ringside. Hoy viviremos comentarios, viviremos imágenes de un clásico del boxeo argentino, uno de los tantos clásicos que quedaron en la historia del pugilismo nacional. Esta vez será los choques entre dos grandes, Eduardo Lauce y Andrés Zelpa. Bueno, muy bien amigos, lo prometido entonces hay que cumplirlo y vamos a comentar, vamos a recordar un clásico del universo del boxeo nacional. El boxeo argentino estuvo rodeado de enfrentamientos que se convirtieron a la larga en combates clásicos, inolvidables, como por ejemplo los de José María Gatica con Alfredo Prada, que hemos recordado aquí en este ciclo, los de Alfredo Buneta, el rosarino Alfredo Buneta con Ricardo González, Gonzalito, también aquellos entre Luis Federico Thompson y Cirilo Gil. Bueno, todos esos quedaron en el recuerdo y trataremos en este ciclo de ir recordándolos. Eduardo Lauce, el zurdo Lauce, Eduardo Jorge Lauce, un boxeador que fue que desarrolló su carrera en la categoría mediano. En los mejores momentos de su carrera, ya por 1956, se encuentra ante la chance de combatir con otro boxeador que no tenía el calibre de él, que no tenía, sin duda, el apoyo mediático, la campaña exitosa que iba teniendo Lauce pelea tras pelea, pero que ya iba apareciendo como un duro probador. En este caso nos estamos refiriendo a Andrés Zelpa, el cacique de Bragado. Un boxeador áspero, duro, aguerrido, con poca técnica, pero con un físico privilegiado, una mandíbula de granito, un hombre que realmente dio mucho que hablar en su dilatada campaña que superó las 200 peleas profesionales. Eduardo Lauce entonces en 1956 se encuentra de regreso de Estados Unidos, donde había hecho una muy buena campaña, esperando la chance por el campeonato del mundo que él buscaba insistentemente, y llegaba de ganarle nada más y nada menos que a uno de los mejores rankeados del momento, que se llamaba Ralph Jones, Tiger Jones, en una pelea sangrienta, en una pelea durísima. El Lauce salió ganador por puntos en fallo unánime, pero en una victoria que, como él mismo dijo, significó que cuando se mirara al espejo no podía reconocerse. Había sido una pelea durísima, muy cortado. Fue derivado a un hospital donde se le tuvieron que dar 30 puntos de sutura en una cara que, bueno, como les decía él mismo, había quedado desfigurada. Pero, bueno, esa pelea todos suponían que le iba a abrir las puertas a la pelea de campeonato mundial, cosa que lamentable no ocurrió por algo que después seguramente yo les voy a explicar. Y entonces, bueno, al regresar le ofrecen una pelea en Bahía Blanca frente al cacique de Bragado, Andrés Zelpa. Bueno, considerando los antecedentes de ambos, les pareció que iba a ser una pelea más, que le servía a Lauce para mantenerse en estado, y se encontró con la sorpresa de que Zelpa le dio no solamente una dura batalla, sino que además los jurados le dieron la victoria por puntos. Allí entonces comienza a gestarse lo que después sería un clásico entre ambos, porque después de esa pelea, caramba, el público, el mismo Lauce y Zelpa, mirando el lado económico, empezaron a gestar la revancha. Segunda pelea, un 13 de octubre de 1956, en el estadio Luna Park. Ahora sí, ya en el Luna Park. Van al Luna Park con una gran promoción, porque claro, los boxeadores en aquella época, durante mucho tiempo, cobraban un porcentaje de las recaudaciones. Entonces, Zelpa, que fue uno de los primeros en inventar eso de promocionarse, en hacerse su propia publicidad, bueno, recorrió todas las radios de Buenos Aires. Además era un hombre que se vestía de manera extravagante,
que repartía papelitos por la calle diciendo, por ejemplo, a Zelpa lo voy a poner knockout. O sea, se ganaba el odio, la bronca de la gente, que después iba y pagaba la entrada, que es lo que él quería. Y no le faltó oportunidad para, inclusive en esta pelea, volcarse a hacer una autopromoción que consiguió que Luna Park tuviera una gran cantidad de público esa noche. Se rompieron algunos récords de recaudación, como les decía, llena, y la pelea fue pareja hasta que en determinado momento, Zelpa consigue aplicarle, tenía un cañón en la mano izquierda, el puño izquierdo era realmente un martillo, le rompe o le quiebra 2 costillas a Eduardo Lauce, y este hombre sigue un par de rounds, pero ante el tremendo dolor que le causó, no pudo continuar, y el árbitro entonces, Alfonso Araujo, uno de los históricos árbitros de Luna Park, decretó el nocaut técnico. Es decir, que en las 2 confrontaciones, el gran candidato, el gran Eduardo Lauce, había perdido frente a Andrés Zelpa, el que parecía que iba a ser simplemente una pelea más en la carrera del zurdo Lauce. Si hay 2, hay 3, o no hay 2 sin 3. Y comenzó entonces a trabajarse para la tercera pelea. Mientras tanto, hasta ese momento, los 2 boxeadores siguieron, combatiendo cada uno por su cuenta. Tercera pelea, 27 de septiembre 1958. Lauce, muy superior técnicamente, un hombre con más argumentos, con mucha más riqueza técnica, como les decía, pero también era un noqueador de raza. Tenía también una izquierda muy fuerte, no en vano la mayoría de sus carreras, de sus peleas las definió por nocaut, y tenía un corazón enorme de guerrero. Claro, Lauce, después de aquellas 2 derrotas con Zelpa, no era el mismo. Había quedado un poco afectado, un poco tocado. También aquella gira tremenda por Estados Unidos comenzó a pasar algunas secuelas. Estuvo un poco más de un año sin combatir profesionalmente. Después hace 5 peleas, hilvana 5 triunfos consecutivos, y acepta este tercer choque frente a Andrés Zelpa. Fue el 27 de septiembre de 1958, nuevamente en Luna Park, con una nueva recaudación espléndida, récord, que demostraba que el público no solamente quería la revancha, sino que lo que quería era verlo perder a Zelpa. Todo el mundo que lo adoraba, lo quería, era un ídolo. Eduardo Lauce, no podían entender cómo había perdido 2 veces frente a ese hombre. Fue de las 3 peleas la más pobre. Quizá los nervios en Zelpa lo ataron mucho, a Lauce también, y entonces la pelea de las 3 fue la más deslucida. No obstante, le alcanzó para que Eduardo Lauce ganara la primera vez de estas confrontaciones por puntos. El final tuvo una anécdota muy simpática, porque todo el público, cuando termina el combate, aplaudiéndolo a Lauce, pero silbándolo a Zelpa y tirándole monedas. Y las fotos de los medios de aquel momento registran, posiblemente a lo mejor tengamos alguna, donde él está sentado en el ring recibiendo las monedas, pero ¿qué hacía? Las juntaba todas y se las ponía en el bolsillo de la bata. Era un provocador, era realmente un hombre atrevido, como te digo, muy provocador. Era un publicista innato que en cada una de sus peleas supo forjarse la llegada de público, que iban a verlo ganar o a perder, pero fundamentalmente iban y pagaban la entrada. Lamentablemente, las cosas terminaron mal para Zelpa. Se retiró el año 1968, como otros, cayó en la droga, el alcohol, en las noticias policiales, estuvo en la cárcel de Devoto. Falleció a los 66 años. Antes escribió un libro, Sin Prejuicios, así se llamaba, donde hacía una pintura de su agitada y por momentos alocada vida. Lauce hizo su última pelea el 16 de noviembre de 1960. Fue en el Luna Park y noqueó a un amigo de todos los rosarinos, al querido Víctor Salazar, el mismo que falleció hace un poco,
no hará poco más de un año aquí en Rosario, y que había sido medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Eduardo Lause, Andrés Selpa, otra de las peleas que se convirtieron en clásicos del boxeo argentino. Muy bien, amigos, punto final entonces, otra pintura, otra pincelada, otro recuerdo de las tantas historias que conformaron el boxeo argentino. Hoy hemos recordado otro clásico, las peleas entre Eduardo el zurdo Lause y el cacique de Bragado, Andrés Selpa. Los boxeadores en cada una de esas peleas jugaron un plus, tuvieron algo personal. Todo eso se convirtió sin dudas en lo que, como les dije al principio, fueron clásicos del boxeo nacional. Una vez más, entonces, amigos, hemos hecho un recorrido por este ciclo al que retomaremos próximamente, llamado Historias desde el Ringside.